Bueno, muchas gracias. Realmente para mí es bastante, es un honor el estar acá porque las jornadas del San Juan de Dios yo creo que todos lo escuchamos desde que entramos a medicina y para mí era como algo realmente muy importante el estar acá, así es que agradezco el que me hayan invitado. No tengo ningún conflicto de interés, el único interés que yo tengo son los pacientes y el hospital. Así es que no tengo ninguna asociación con ninguna empresa de radioterapia. El doctor Zaglevich me copió una diapositiva que es la que a mí siempre me gusta empezar siempre. Sí, tranquila, es la de abajo. Esa, excelente, gracias. Pero alguien me la sacó. Bueno, es que yo quería mostrar esa diapositiva que ya mostró el doctor Zaglevich, donde aparece un doctor que está con un reloj y con una paciente acostada en una camilla, donde hay un equipo de radioterapia muy rudimentario, muy antiguo, y él está con el reloj calculando cuánto tiempo va a tener al paciente o a la paciente en la mesa de tratamiento. Y eso se hizo pocos años después que se descubrió la radioactividad y las radiaciones. Eso fue a principios del siglo pasado. 5 años después del descubrimiento ya estaban haciendo tratamiento con radiaciones y yo todavía no he encontrado el cómo a alguien se le ocurrió que podía usarse las radiaciones para el tratamiento del cáncer. Pero era extraordinariamente rudimentario porque no tenían ninguna forma de medir el efecto de la radiación y cuánto tiempo tenía que estar el enfermo en tratamiento. Entonces tenía un relojito y inicialmente durante 60 años usaron lo que llamaban la dosis eritema, o sea, cuando se ponía la piel roja, ahí estaba bien. Eso ya por supuesto que no se usa hace mucho tiempo y ahora tenemos formas bastante más sofisticadas de medir. ¿Cuál es el mecanismo de acción de alguien, por favor, que me avise cuando vayamos a completar la media hora? El, eh, el mecanismo de acción es bien relativamente sencillo. La radiación actúa a través de partículas. Las partículas que las más conocidas son los fotones, actúan sobre el átomo y sacan electrones, ya sea de capas superficiales o capas más profundas, y eso produce una ionización de las moléculas. Ese es el mecanismo fundamental de la radiación. El, estos corpúsculos o partículas cuando se desprenden de un átomo pueden actuar en una forma directa sobre la cadena de DNA rompiendo las bases o en una forma indirecta que es la más común a través del agua produciendo radicales libres que son los que actúan también en la cadena del DNA y producen alteraciones de tal manera que la célula cuando trata de entrar en mitosis habitualmente se muere. Las fases más importantes del ciclo celular en las que actúa la radiación son en la fase M y G2. Esas son las fases más sensibles del ciclo celular a la radiación y las menos sensibles son G1 y S. Por eso que se usa mucho radio y quimioterapia concurrente, porque la quimioterapia tiende a llevar a las células a M o G2, los quimioterápicos que se usan como radiosensibilizantes. Entonces se ha ideado muchas formas de usar la radiación, una cosa que se llama cronoterapia, en que las células se llevan todas a fase M y ahí le hacen la radiación. Pero eso es un poquito sofisticado, en algunas partes tenían que tratar a los enfermos a las 3 de la mañana, porque a esa hora estaban en M y ahí lo llevaban al equipo. Eso en general no se usa. La, Esto es algo muy importante en radioterapia, que es la definición de los volúmenes de tratamiento. Este es lo que nosotros vemos normalmente, el G, el Gross Tumor Volume, que es el tumor macroscópico. Eso es lo que se llama el GTV, el volumen que incluye el tumor visible. Después tenemos el CTV, que es el Clinical Target Volume, que es el tumor más
las digitaciones microscópicas, pero el enfermo o el tumor se mueve, el tejido que tiene el tumor se mueve. Entonces, si solamente nos quedáramos a irradiar esto que se llama el CTB, dejaríamos fuera una cantidad de tejido por el movimiento, y eso es lo que se llama el PTB. Esto es lo más importante que uno tiene que considerar, y es que está medido el cuántos centímetros o milímetros más allá del CTB tiene que darle al margen de la radiación para que se incluya todo el tejido tumoral dentro del haz de radiación. Y lo que recibe la radiación en definitiva es esto. El enfermo también se mueve, es difícil dejarlo totalmente quieto, tiene movimientos respiratorios, entonces uno tiene que darse un margen mayor. Mientras más sofisticado sea el equipo de radiación, uno permite que los márgenes sean cada vez menores. Entonces ahora uno trabaja con márgenes de milímetros, y eso significa que tiene que tener una acuciosidad mucho mayor para delimitar los volúmenes de tratamiento, porque hay desde la médula ósea, por ejemplo, en tumores de cabeza y cuello, al tejido tumoral a veces hay milímetros, y si uno incluye la médula ósea en el haz de radiación y da una dosis inadecuada, puede dejar al enfermo con una mielitis transversa. Entonces tiene que ser tremendamente acucioso en la marcación y en la inmovilización del enfermo. Esto es lo que se llama el histograma dosis-volumen. Este es como es un dogma en radioterapia. Uno tiene que tratar de dar la mayor dosis posible en el tejido tumoral, que el 100% del volumen reciba el 100% de la dosis, y los tejidos normales u órganos en riesgo reciban la menor dosis posible. Ese es fundamental en radioterapia. A veces cuesta, pero hay que hacerlo de alguna manera. La planificación de la radioterapia es un proceso de múltiples pasos que se inicia con la decisión de un comité. Nosotros siempre en oncología insistimos mucho en la importancia del comité. El comité es una institución oncológica y no solamente oncológica en estos tiempos, en que es un trabajo multidisciplinario. Hay radioterapeuta, quimioterapeuta, oncólogo médico, patólogo, radiólogos, y nosotros tenemos la suerte acá en el hospital de contar con varios comités, y se consiguió finalmente que todos los pacientes de cáncer tienen que ser presentados en el comité antes de que sean sometidos a cualquier procedimiento invasivo. Y el mero hecho de presentar al enfermo en un comité le mejora en un 20% el pronóstico. Entonces es sumamente importante el comité en oncología. Entonces, después que el enfermo se presentó en el comité, se decidió que había que hacer la radioterapia. Se le hace toda una metodología desde que el enfermo llega a iniciar el estudio, la planificación del tratamiento, hasta la radioterapia. Lo que más se usa en estos tiempos son estos equipos que se llaman aceleradores lineales, que son equipos muy sofisticados que usan radiaciones de alta energía, y el problema es que esto es muy caro. O sea, se parte más o menos del $1,500,000 cada equipo de tratamiento, y la mantención mensual de uno de estos equipos cuesta 10 millones de pesos. Entonces significa que hay que tener muchos recursos. Cuando uno tiene un centro de radioterapia, tiene que estar dispuesto y saber que el costo es muy alto. Y esto significa también que tiene que haber físico médico, que tiene que haber tecnólogos médicos especializados en radioterapia, tiene que haber enfermeras especializadas en radioterapia, y un montón de gente que trabaja alrededor de esto. Hay múltiples formas de administrar la radioterapia. La radioterapia convencional, que era de 2D y que es la que se usaba hace 40 años más o menos, y que ya prácticamente no se usa en ninguna parte. La radioterapia conformal 3D, que todavía se usa. La radioterapia de intensidad modulada, que es mucho más sofisticada. La braquiterapia, braqui significa escondido, o sea, cuando uno introduce una sustancia radioactiva en el cuerpo. La radioterapia con haces de protones, que todavía no hay acá en Latinoamérica. Se está instalando un centro acá en Argentina,
y se consideró que bastaba con un equipo para todo Latinoamérica, porque son extraordinariamente caros y la cantidad de pacientes que realmente lo requieren son muy pocos, sobre todo niños. Entonces, con un equipo basta para Latinoamérica. Y la radioterapia estereotáxica, que es muy buena y que se usa como alternativa de la cirugía en algunos tipos de tumores en los que no se pueda operar. Esto es lo que veíamos delante, la radioterapia conformal. Este es un caso de un cáncer de próstata en que la radioterapia conformal irradia acá, con este margen. Y la radioterapia convencional 2D tenía un margen mucho mayor y ustedes se fijan, la vejiga recibía una dosis mucho mayor de radiación y el recto también, y eso significaba bastante más efectos colaterales a largo plazo. Los efectos de la radiación colaterales se ven 10 años después. Esto es lo que hablamos delante, esto es lo de la cadena de radioterapia conformal, la inmovilización del paciente. Todos los días el enfermo tiene que estar puesto en la misma posición durante el tratamiento y durante las 5 o 6 semanas que dura el tratamiento. Entonces tiene que tener mecanismos de inmovilización con máscaras o con sistemas de vacío. Con eso se toma imágenes de escáner y con eso uno marca los volúmenes y se lleva a los sistemas de planificación donde se hacen los cálculos de cómo tiene que entrar los haces de radiación para que el volumen blanco reciba la dosis indicada y los órganos en riesgo reciban la menor dosis posible. Cuando eso está listo, el radiooncólogo revisa y da el visto bueno o indica que hay que hacer modificaciones. Después, cuando ya está firmado, pasa al sistema de registro de verificación, que es lo que va al equipo de radioterapia, se pone en forma DICOM o con un pendrive, uno lleva la información al equipo y con eso ya se hace el tratamiento para que sea todo siempre individualizado y siempre hay que ir monitorizando los resultados. Esto es también un cáncer de próstata. Ustedes se fijan, este es el volumen blanco que hay que irradiar y la idea es que el margen sea el mínimo posible entre el GTB, que es el tumor de la próstata, y el margen de mayor dosis de radiación. La idea es que la vejiga reciba la menor dosis posible porque si es que recibe una dosis muy alta, va a ser un karma para el médico y para el paciente porque va a ser cistitis actínica y cistitis hemorrágica y eso años después y a uno le van a estar llamando, mira, está sangrando, o rectitis actínicas. Entonces, la idea es restringir al máximo la dosis a los volúmenes en riesgo. El problema es que no siempre se puede. Aquí ustedes ven que el tumor está haciendo protrusión hacia la vejiga y ahí es imposible disminuir más la dosis. Entonces, uno tiene que hablar con el paciente y explicarle, mira, si disminuimos más, hay riesgo de que vamos a dejar un volumen fuera del campo de radiación, por lo tanto hay riesgo de que la enfermedad persista. Entonces eso lo tiene que tener muy claro el enfermo y él decir si es que lo acepta o no. Esto también, ustedes se fijan acá en la medida que se ponen más sofisticados los tratamientos, uno se circunscribe más y aquí el recto recibe una dosis muy baja y la vejiga también una dosis muy baja de radiación. Este es el histograma que uno siempre tiene que ver y poner ahí cuáles son los órganos en riesgo, en este caso la vejiga, el recto y el bulbo peniano, y el GTB y el PTB reciben casi el 100% de la dosis indicada. Esto también es para mostrarles el cómo se distribuye la radiación en las 3D, o sea, en la radioterapia conformal. Esta es la dosis que reciben los órganos en riesgo y ahora apareció la radioterapia de intensidad modulada. Eso significa que un mismo volumen recibe distintas dosis de radiación y hay un gap muy cercano, muy importante entre el área de mayor dosis con el área de menor dosis. Y dentro del mismo volumen uno puede dar distintas dosis de radiación. Por aquí hay alguna...
imagen donde se puede ver mejor esto. Y el problema es que para hacer la radioterapia de intensidad modulada necesitamos equipos más sofisticados. Eso significa por lo menos 2 a 3 millones de dólares por cada equipo. Y tiene este sistema que a uno le va diciendo cómo, si el enfermo está bien posicionado, dónde está el volumen blanco, entonces uno va adaptando el tratamiento al momento. Pone al enfermo en el equipo, me dice dónde está el volumen blanco porque uno tiene que ponerle unos fiduciales, como unas marcas, unas perlas, y el equipo ubica automáticamente la zona y hace la modificación, la corrección en el momento para que el volumen reciba la dosis adecuada de radiación. El problema, le insisto, es que esto es muy caro y tiene que tener una mantención diaria. Este es el enfermo que está, esto es lo que les decía yo, IGRT, que este es lo que se llama el gantry, por acá sale la radiación y aquí hay un equipo que va tomando imágenes. Entonces me va diciendo si es que el posicionamiento es el adecuado o no es el adecuado. Es Image Gated Radiation Therapy y eso es lo que se usa ahora. O sea, uno como que no consigue mucho hacerlo de otra manera. Y esto es lo que, una comparación en la radioterapia conformal 3D con la IMRT. Ustedes se fijan en este color, es la dosis fuerte de radiación que está incluyendo el volumen blanco, pero además vejiga y recto. Y acá en la IMRT está mucho más restringida, disminuye bastante la dosis en el recto y en la vejiga. Entonces, realmente eso es como lo ideal. El problema es que en hacer esto, en planificar eso, requiere muchas horas. Uno tiene que dedicarle mucho tiempo para hacer esto. O sea, más bien el físico, no yo. Y este es más o menos lo mismo. Nosotros ahora tampoco se concibe trabajar sin un físico médico. Él es el que hace toda esta cosa de los cálculos y uno es el que indica, prescribe, él hace el cálculo y después le muestra a uno y uno revisa si es que está de acuerdo o no. Como se hace una disminución importante del volumen de tratamiento y se puede proteger mucho mejor los órganos en riesgo, eso permite aumentar la dosis de radiación. El Gray es la unidad de medida de la radiación, así como uno habla del metro o del kilo, habla del Gray, que es una medición internacional para que todos hablemos el mismo idioma. Antiguamente se hablaba del rad, del joule, el coulomb, se usaban muchas medidas, pero ahora todo el mundo tiene que usar el Gray y de esa manera es comparable. Entonces, al aumentar la dosis sobre el volumen blanco, uno puede aumentar la posibilidad de control de la enfermedad y como se puede disminuir mucho los volúmenes en riesgo, también disminuye la posibilidad de complicaciones a largo plazo. Esto es una IMRT. Ustedes se fijan, estas cosas que hay acá se llaman colimadores multihojas. En el gantry, donde sale la radiación, hay esto que son muchas hojas de más o menos 1 centímetro o menos, cada una hoja de ancho, y cada una de estas hojas tiene un motor que la mueve en forma independiente. Entonces va adaptando en la medida que uno pone el campo, se adaptan las hojas para dar acá una silueta de lo que se va a irradiar. Esto es lo que se llama una IMRT fija. Uno pone este campo, se ponen así con el computador espontáneamente se van modificando. Después pone este otro campo, también se modifica las láminas y así. Esta es una IMRT fija. Entonces, de esa manera se logra dar distintas intensidades de radiación en los distintos puntos del tratamiento. Esto es lo que se logra. Se fijan, acá uno puede ver que en algunas partes la intensidad es mayor y en otras es menor, dentro del mismo volumen. Ahora, el problema es que si uno se equivoca y se corre medio centímetro, es un desastre porque los tejidos que están al lado reciben una dosis muy grande y el tejido, el volumen blanco, recibe una dosis mucho menor. La IMRT se usa especialmente en cabeza y cuello, donde está la médula, donde están las parótidas, donde uno puede protegerlas muy bien
y sobre todo la médula. Uno le tiene pánico a la médula porque si sobrepasa la dosis de 45 Gray, el riesgo de la mielitis transversa, eso significa como cuando uno tiene una fractura cervical y queda con una paraplegia. Esto es lo que se llama BMAT, que es un tratamiento de intensidad modulada, radioterapia de intensidad modulada, pero donde el gantry, que es esto, va dando vuelta, va rotando. Se va rotando, entonces los colimadores que tiene acá se van moviendo y van adaptándose bien al volumen. Entonces eso permite restringir más todavía la dosis en los órganos en riesgo. Y la ventaja es que los tiempos son muy cortos. Normalmente en una radioterapia de intensidad modulada clásica son, pónganle ustedes, 12 minutos de tratamiento, y en la BMAT, que es esta, la volumetric, es 2 minutos más o menos. Entonces es muy corto el tiempo, y eso es muy importante porque mucha gente, por ejemplo, tiene mucho dolor, está incómoda, tiende a moverse después de unos minutos, y eso es un desastre porque nos modifica los volúmenes que estamos irradiando. Esto es bien importante porque además en un hospital donde hay 120 pacientes en tratamiento permite poner mucho más pacientes en tratamiento al reducir el tiempo. Esto es una comparación que es bien interesante. Esto es la 3D que vimos delante. Ustedes se fijan, esto es lo que hay que irradiar y estas son las dosis que están llegando. Esta es la médula que está recibiendo una dosis importante y están dejando áreas fuera del campo de radiación. Esta es con IMRT fija. Se fijan que ya el volumen queda todo dentro del campo, se disminuyó la dosis en la médula y aumentó la dosis en el GTB, este es el tumor. Aquí hay que irradiar también áreas ganglionares, por eso que está ese campo. Y esta es la BMAT, que es la radioterapia de intensidad modulada, pero dinámica, en que el volumen blanco recibe toda la dosis que estamos pidiendo. Estos son los ganglios que reciben un poco menos dosis, y este es los ganglios contralaterales que también reciben menos dosis, y la médula prácticamente no recibe nada. O sea, eso es lo ideal. Y existe también lo que se llama la tomoterapia helicoidal, la tomoterapia que se usa especialmente en tratamientos para niños. Eso también es otra técnica de IMRT donde la camilla se va moviendo también. El equipo va moviendo al gantry, pero la mesa de tratamiento se va desplazando. Entonces, eso sirve, por ejemplo, para tratar médula cuando son campos muy largos. El problema de esto es que los tiempos son mayores, o sea, son más o menos 3 tratamientos por hora. Bueno, eso es lo de los colimadores. Ahí el objetivo cada vez más es entregar una mayor dosis a los volúmenes que se requieren de tratar y restringiendo al máximo la dosis hacia los órganos en riesgo. Eso es lo que se pretende en la medida que se va mejorando en las innovaciones. Existe lo que se llama la radioterapia hipofraccionada, o sea, la costumbre era dar 6 o 7 semanas de tratamiento con una sesión diaria de lunes a viernes. Eso significaba tiempo muy largo, pero se ha visto que por la radiobiología tumoral, algunos tumores, por ejemplo melanoma, el cáncer de mama, uno puede dar dosis mayores todos los días y eso significa que el tiempo disminuye mucho. En melanoma se dan 2 semanas de tratamiento. En cáncer de mama ahora se dan 4 semanas o 3 semanas de tratamiento. Entonces ya no esos tiempos tan largos, pero eso depende de cada tejido tumoral de la radiobiología. Existe lo que se llama el alpha-beta ratio, que uno calcula cuál es la dosis biológica de radiación para cada tumor y de esa manera puede saber si puede hipofraccionar o no. Y el CyberKnife, que es un tipo de tratamiento muy sofisticado, que nosotros tenemos acá un equipo en Chile y creo que es el único de Latinoamérica, parece que en Brasil iban a traer algunos, y eso es muy sofisticado, sirve para hacer tratamientos
sobre oligometástasis, por ejemplo, una metástasis en el pulmón, metástasis cerebral o cáncer de próstata, en que esto se va moviendo y entra más o menos por 150 o 200 entradas y necesariamente hay que ponerle un fiducial, una marca, para que el equipo se fija en la marca y va rotando por todo el enfermo, pero siempre manteniendo ese punto de la radiación. Entonces este es un acelerador lineal, pero con un haz puntiforme de radiación. Y eso sí que requiere de una tremenda sofisticación, de una inmovilización perfecta, porque si el enfermo se mueve, le llega la radiación a cualquier parte menos al área donde se quiere tratar. Entonces requiere de todas estas cosas que a uno le van indicando si está bien posicionado, y si se sale, se para automáticamente todo. Esto es el CyberKnife. Se fijan cuando en algunas oligometástasis en cerebro, por ejemplo, una única metástasis de tamaño pequeño permite dar una dosis muy fuerte de radiación en ese pequeño volumen, y acá en pulmón. Esto no se podría hacer con haces de radiación externa, porque irradiaría mucho el pulmón y nos produciría una neumonitis actínica que a fin de cuentas sería peor que la enfermedad. Ahora, la buena noticia para nosotros es que tenemos un convenio con el centro donde se hace la radiocirugía y bueno, con otros, y eso significa que un tratamiento que normalmente vale 11 millones de pesos, a los pacientes nuestros les sale por una cantidad bastante menor, así es que tenemos acceso ahora también a la radiocirugía. Cada sesión de CyberKnife tarda más o menos 30 minutos a 2 horas, pero se hace 2 o 3 sesiones solamente, ya no las 5 semanas, sino que o 2 sesiones o 3, por ejemplo, una sesión por semana. Y es bastante racional, bastante efectivo. Y la radioterapia con haces de protones son equipos muy sofisticados. Antiguamente eran unos enormes edificios que tenían el equipo, pero ahora hay un equipo israelí que es muy compacto y que cabe perfectamente en un búnker, de los que nosotros usamos. El problema es que estos son varios millones de dólares, creo que está en 12 millones de dólares, y sirve mucho como radioterapia externa, pero por el costo es casi imposible, y sirve, por ejemplo, en niños que tienen tumores retroorbitarios, en donde uno tiene que llegar solamente hasta ahí y más atrás ya no hay radiación. Entonces, se va a poner uno en Argentina, que es lo que va a servir para toda Latinoamérica. Esto es lo que nosotros hacemos normalmente desde que al enfermo se le hace el escáner de simulación, cómo se hace la marcación de los volúmenes. Toda esa información pasa a la consola del acelerador lineal y hasta que llega al tratamiento. Todo tiene que ser muy ordenado, muy controlado para que no se cometa ningún error. Esto es lo que se llama la radioterapia intraoperatoria. Este es un acelerador lineal portátil. Uno lo maneja con este joystick y se va corriendo, es como un robot, que es más pequeño, por supuesto, que un acelerador habitual, y entra a la sala de operaciones. Aquí en Chile hay uno solo, y en Latinoamérica creo que no hay ningún otro. Y este es el cabezal, el gantry. Uno pone un tubo acá. Este es la paciente donde más se usa en cáncer de mama. Entonces, este tubo tiene que insertarse con otro tubo que está en el lecho de la mastectomía, en mastectomía parcial. Entonces se encajan ahí. Esto lo hace generalmente gente joven que ha jugado mucho PlayStation, porque ellos con el joystick no tienen ningún problema. Si a mí me ponen a manejar esto, me demoraría una hora en achuntarle acá para que quede perfectamente alineado. Pero los niños lo hacen en forma perfecta y se demora mucho menos. Entonces uno da una dosis de radiación. Cuando el cirujano saca el tumor, uno irradia el lecho tumoral con esto, da una sola sesión y con eso basta, y el tratamiento terminó, y el enfermo o la paciente se va a Arica o a Bolivia o donde haya venido y terminó su tratamiento. Cuando esto ya está instalado, todo el personal tiene que salir porque aquí hay radiación, pero la sesión dura 30, 40 segundos.
Entonces muy corto y todo se controla desde afuera. Aquí hay unos monitores para el anestesista para que vaya viendo todos los parámetros de anestesia y uno rápidamente se hace el cálculo acá afuera del tiempo en que tiene que estar la paciente puesta, termina la radiación, todo el mundo entra, se saca el equipo y el cirujano cierra y se acabó. Esto es cosas más sofisticadas en que, por ejemplo, este es un cáncer de pulmón, en que cuando el enfermo inspira se corta la radiación por los movimientos. Entonces solamente irradia cuando va en determinado movimiento respiratorio. Ya estamos terminando. Entonces, esto es lo de las imágenes que me interesa mucho. Ustedes ven acá un PET en que en el PET solo se ve una mancha hipermetabólica, pero uno no sabe dónde está. En el escáner no se ve nada, pero cuando se hace la fusión con el PET scan, se ve que ahí está el tumor. Entonces cada vez se usa más las imágenes del PET para ubicar el tumor y saber dónde hay realmente tejido metabólicamente activo. Entonces se hace la fusión de la imagen del PET con el escáner de planificación y uno puede circunscribir bien el área que realmente tiene que irradiar. Esta es una radiocirugía que se hizo en una metástasis ilíaca de un cáncer de próstata y ustedes ven cómo desapareció la lesión después de la radioterapia. Esta es la braquiterapia, semillas de braquiterapia que son muy caras. Esta es la braquiterapia de alta tasa de dosis en próstata. Esta es una distribución de la braquiterapia de las semillas. Y esto es lo que quería decirles, que desde que este señor hacía esa medición de la dosis de radiación con el reloj hasta ahora, han pasado ciento y tantos años, pero se ha avanzado realmente una enormidad. Muchas gracias.